Un saludo a todos, les habla de nuevo Pablo Di Menglio. Ya vamos a comenzar entonces con el webinar del día de hoy sobre Social Media Analytics o cómo estructurar un proceso de medición en social media. En el día de hoy elegimos este tema de analítica, de medición, ya que nos venían pidiendo hace mucho tiempo en las últimas semanas estas temáticas a través de la comunidad, de la página de Facebook y de la cuenta de Twitter. Así que de alguna manera decidimos escuchar a sus peticiones y elegir este tema para el día de hoy. Les comento acá también que mi cuenta de Twitter para que ya sea durante o después, cualquier consulta, cuestión que quieran comentar, consultar, nos puedan escribir. Y hoy en día, en el día de hoy vamos a usar el hashtag #DecímeLatam. La idea es valorar a la comunidad del día de hoy. Así que todos los tweets que hagamos sobre este webinar los pueden hacer con el hashtag para que de alguna manera podamos leerlos, podamos seguirlos y podamos contestar a todos. Hoy no vamos a tener a ninguno en concurso, para alguno que nos preguntaba por ahí si vamos a tener alguna iniciativa. Hoy no, seguramente la semana que viene el monitoreo sí, ya que estaremos con los amigos de Topsy haciendo el webinar de la semana que viene y yo creo que Topsy nos va a tener alguna sorpresita preparada o nosotros también de alguna manera les tendremos algún beneficio para el año que viene. Pero la idea de hoy es compartir contenido y darle prioridad más que nada al conocimiento y aprendizaje que tengamos. Es importante, ya que varios estuvieron preguntando, estuvieron mandando mail y además estuvieron enviando tweets sobre el tema, que el último webinar que tuvimos, que fue el de gestión de crisis en social media, por un problema técnico con la plataforma no se pudo grabar, o sea, no quedó grabado, es por eso que no hemos podido enviar las memorias, pero el día de hoy ya estamos grabando este webinar, esperamos que no tener ningún problema y si todo sale bien, entre el día de mañana viernes o ya si no para la semana que viene, el día lunes, les estaremos enviando un mail, al mismo mail con el que se registraron al GoToMeeting, desde donde ustedes van a poder acceder al video en YouTube y a la presentación en SlideShare. Así que si tienen que salir, se les cae la conexión, tienen algún compromiso, no se preocupen, que la idea es que podamos grabarlo y que les llegue el material. También un pequeño tip o consejos para todos los que han consultado, que pueden entrar a www.youtube.com/Interlat, que es el canal de YouTube de Interlat, donde van a poder encontrar todos los webinars que hemos hecho durante este año e inclusive tenemos mucho material del año pasado. Tenemos webinars sobre contenido, analítica, tenemos sobre creatividad, mobile marketing, tenemos sobre SEO, un montón de cuestiones, temáticas que tienen que ver con el mundo del social media, el mundo del marketing digital, que están en nuestro canal de YouTube, una especie de canal de televisión, para llamar de una manera, con un montón de webinars de un montón de docentes, profesores y especialistas de toda Latinoamérica e Iberoamérica, donde van a poder encontrar un montón de contenido valioso. Así que youtube.com/Interlat, el canal de YouTube de Interlat, donde tienen toda la info y todos los webinars que hemos hecho durante este año. Entonces vamos a empezar este webinar del día de la fecha, del día de hoy, sobre analítica en social media, haciéndonos una pregunta que para mí es clave y que hace la diferencia en toda estrategia, ¿no? Que es, ¿por qué medimos? O ¿cuál es la importancia de la medición en social media, en las redes sociales? Y yo tengo algunas respuestas en claves para esa pregunta que hacen que nos da la pauta de por qué tenemos que medir o por qué tenemos que invertir el tiempo para esta medición. Y que la primera es que cuando medimos, cuando sabemos qué es lo que está pasando, generamos confianza con el cliente. Esto es algo muy importante, ya que ya sea un cliente interno, o sea, mi jefe dentro de la empresa, o un cliente externo, si trabajo en una agencia de publicidad, una agencia de marketing, presentar números, o sea, presentar resultados, es la mejor manera de generar confianza, de generar transparencia, credibilidad. Y yo muchas veces digo que no siempre es imprescindible, no siempre es importante mostrar los mejores resultados o las mejores métricas, sino que lo importante es mostrar las métricas. Porque, por ejemplo, si yo hago una campaña y la campaña sale mal, obviamente que hay que optimizar, hay que mejorarla, hay que hacerla mejor. Pero si yo no lo medí, no medí lo que está pasando, es imposible poder demostrar esos resultados. Entonces, para mí es clave, para mí es imprescindible yo poder mostrar los resultados, decirle al cliente, acá está la medición, y a partir de esa medición tomar decisiones.
demostrarle al cliente qué tenemos que mejorar o qué tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros medimos, cuando nosotros sabemos todo lo que está pasando, podemos generar confianza, podemos generar resultados en los clientes, podemos generar credibilidad en nuestro cliente o nuestro jefe. Otro punto importante en la importancia de la medición es que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a optimizar, a saber qué está mal, qué está bien, qué tenemos que mejorar, en qué nos equivocamos, qué salió mal. O sea, todas las grandes decisiones de marketing hoy en día están basadas en analítica, están basadas en métricas, porque nos dicen, por ejemplo, qué tipo de audiencia puede funcionar mejor, o en qué horario podemos publicar mejor, o qué tipo de campaña tenemos que hacer, nos da insights, nos da información. O sea, yo siempre digo que cuanto más información tenemos, más métricas tenemos, más inteligentes somos y mejores decisiones tomamos. Básicamente, el proceso de analítica o el proceso de medición no solo nos ayuda a generar reportes lindos, sino que nos ayuda a que nosotros tomemos mejores decisiones. Y eso es mucho más importante que generar documentos o que generar reportes. Una tercera línea o un tercer tópico que nos indica la importancia que tiene el proceso de medición en social media es que genera oportunidades de negocio. Yo vengo de trabajar mucho tiempo en agencia y siempre digo que cuando trabajaba en agencia, los mejores negocios o las mejores oportunidades, los mejores proyectos o la mayor cantidad de licitaciones ganadas surgían o se producían ante buenas analíticas o un buen proceso de medición. Cuando yo estaba trabajando con un cliente y le mostraba un reporte donde yo le podía dar la seguridad de lo que estaba haciendo, le podía mostrar lo que se estaba haciendo bien, lo que se estaba haciendo mal, le mostraba los resultados de las acciones, esa información se transformaba en insights y esos insights se transformaban en nuevos contenidos, en nuevas oportunidades, en nuevos proyectos muchas veces, porque básicamente la medición genera eso, no es una pérdida de tiempo medir. Medir genera oportunidades de negocio y obviamente que para medir y para hacer un buen proceso de medición tenemos que invertir tiempo. O sea, es imprescindible invertir tiempo. No se trata solamente de invertir en herramientas o en aplicaciones, sino en tiempo, en tener un proceso, en tener pautas claras de cómo hacerlo, en tener también pautas claras de quién hace qué. Yo siempre digo que hay que tener un responsable en la parte de analítica y más adelante lo vamos a ver en este webinar, pero básicamente es tiempo de cambiar la cultura dentro de la empresa, cambiar la cultura dentro de la agencia y dedicarle tiempo a la medición. Y lo que nosotros vamos a ver a continuación es algo que yo llamo proceso o plan de medición, que es algo que yo recomiendo a toda empresa, a toda agencia, a todo emprendedor, a todos los que trabajan en social media, que lo implementen. Obviamente que vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de métricas, vamos a hablar de KPIs, pero para mí lo más importante es tener un proceso de medición, o sea, tener pautas o pasos que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer para poder medir de forma exitosa, para saber qué vamos a medir y sobre todo cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a entregar. Entonces, este proceso traten de hacerlo ustedes internamente, paso a paso. De alguna manera traten de implementarlo desde el paso 1 al paso 8, creo que son 8 pasos los que vamos a ver, porque va a ser la manera exitosa o la manera efectiva para cumplir objetivos en nuestra estrategia de medición. Los 8 pasos que vamos a ver son estos que yo les estoy mostrando en este slide, en esta página, que van a ver que empiezan desde los objetivos. El primer paso de toda estrategia de medición, aunque parezca extraño, es tener objetivos claros. Y ya a lo último, vamos a ir viendo todo lo que son tiempos de entregas y periodicidad para hacer un reporte, obviamente pasando por un tema clave que para todos nosotros, que es el tema de aplicaciones o de herramientas. Y todo este proceso que vamos a ver, o sea, todo este plan de medición, que puede parecer muy intangible, puede parecer muy teórico, para mí la mejor manera de hacerlo tangible y de hacerlo como muy fácil de implementar es a través de un panel de control. Es un panel de control que básicamente es una tablita o un Excel que yo les voy a dar para que ustedes utilicen, disculpen, que es algo que les va a quedar en el poder de ustedes, que ustedes pueden utilizar, cambiar, que ustedes pueden de alguna manera utilizar al criterio que ustedes tengan, que les va a servir de alguna manera para todo este proceso, llevarlo a cabo e implementarlo. Eso va a ser de alguna manera
mi gran legado o el gran recurso que les voy a dar después de este webinar, además de un template o una plantilla de reporte que vamos a ver a continuación. Entonces, este panel de control que yo les estoy comentando se va a ver, acá está mostrado de una manera muy esquemática, va a ser un panel de control, una especie de Excel o tablita que se va a ver de alguna manera así, donde vamos a tener objetivos, vamos a tener métricas y obviamente vamos a tener herramientas y cifras que tienen que ver con esos objetivos. Y ustedes me van a preguntar, es la pregunta que siempre me hacen, o la pregunta obligatoria, es cuándo empiezo con este proceso de medición, cuándo comienzo con este plan, o sea, cuándo comienzo a medir. Y nosotros este plan lo tenemos que empezar el día cero, o sea, el día antes de iniciar mi campaña, de iniciar mi proyecto, de iniciar mi estrategia de social media. Porque una vez que yo ya tengo todo implementado, una vez que ya estoy midiendo, es muy complicado y es muy difícil poder adecuarnos, poder integrarnos. La manera adecuada para hacer todo esto es hacerlo el día cero, o sea, antes de implementar la estrategia, antes de tener todo las tácticas implementadas, el contenido publicado, yo ya tengo que tener muy en claro, tengo que tener muy en cuenta cuál va a ser mi estrategia o plan de medición. Es por eso que les recomiendo que una vez que el cliente les aprueba el proyecto, inmediatamente antes de publicar la página, antes de publicar el contenido o antes de crear la estrategia de email marketing o lo que sea que vayan a hacer, se ocupen y con mucho tiempo y con mucha dedicación de armar este plan de medición. Porque básicamente, si no sabemos dónde estamos hoy en día, si no sabemos cuál es el punto de partida, es muy difícil saber hacia dónde queremos ir y obviamente es muy difícil saber si ya llegamos. O sea, empezar a medir desde el día cero, o sea, empezar a medir ya, nos permite tener muy en claro hacia dónde vamos y nos permite tener en claro cuáles son las metas, hacia dónde queremos llegar y en cuánto tiempo queremos llegar. Me gusta mucho esta frase justamente, que obviamente no sé de quién es, por eso no pongo el nombre, la encontré alguna vez ahí por internet, que dice algo así como, si no sabes a dónde estás y no sabes dónde quieres ir, ¿cómo sabrás si ya llegaste? Si nosotros no sabemos cómo vamos a medir las cosas, si no sabemos qué queremos medir, si no sabemos cómo lo vamos a medir, es imposible saber si una estrategia de social media ha tenido éxito o no. Básicamente, lo más importante para saber si tuvimos éxito o no tuvimos éxito es reconocer, es encontrar la manera para poder medir todo lo que hacemos y sobre todo la manera para entender qué queremos medir, que es lo más complicado. No es tanto el cómo, que siempre, muchas veces es una herramienta, sino tanto el qué queremos medir y para qué. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el paso 1 de este proceso, que empieza por algo muy obvio, pero que es lo más importante, que es tener en claro los objetivos. O sea, yo no puedo empezar un proceso de medición, no puedo empezar a analizar, a tener un proceso de analítica en social media, si no sé cuáles son los objetivos. O sea, lo primero es el paso 1, es el obligatorio. O sea, tengo que tener muy en claro qué quiero lograr con social media, qué voy a lograr, cuáles son los objetivos de negocio, qué decidí con el equipo de marketing, qué decidí con el cliente antes de comenzar a medir. Es lo más importante, es lo primero que hay que hacer al momento de empezar un proceso de analítica. O sea, obviamente, si no tengo objetivos, es imposible demostrar resultados. O sea, puedo mostrar cantidad de seguidores, puedo mostrar tasa de crecimiento, pero eso no va a tener ningún tipo de impacto, no va a tener ningún tipo de relación en el negocio, en la empresa. Es muy importante empezar a medir con objetivos claros y sobre todo con objetivos de negocio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en esta tablita que yo les decía, en este panel de control, es abrir un Excel, abrir una tablita, lo que quieran, y crear una columna que se llame objetivos. Básicamente lo que tienen que hacer en este panel de control, y recuerden que este panel se va construyendo paso a paso, es crear este Excel, esta tablita, y nombrar una columna como objetivos y elegir cuál va a ser el objetivo para su estrategia de social media. Si su estrategia de social media va a ser foco en audiencia, o va a ser foco en atención al cliente, o si simplemente va a ser una estrategia que va a generar tráfico al sitio web, realmente no importa cuál vaya a ser su objetivo, lo importante es que lo listen dentro de este panel de control, este Excel o tablita que ustedes construyan. Y una vez que tenemos claros cuáles son los objetivos, pasamos al paso 2, que es listar todos los KPIs y todas las métricas para este objetivo que tenemos. O sea,
Una vez que tenemos muy en claro cuáles son los objetivos. Disculpe. Me estoy viendo ahora por Twitter, menos mal que me avisaron que no se está viendo la presentación. A ver si es un problema técnico. Mira, es que me confirman ahora si se está viendo un documento que se llama DOS, una página 2. Ahora todos me dicen que sí. Bueno. Si les parece bien y si no se enojan, hacemos un pequeño retroceso para atrás, o sea, volvemos para atrás para poder ver de vuelta lo que yo les venía comentando. Lo que yo les decía es esto, de que tenemos que empezar a medir el día cero, como les decía, y que lo más importante es entender cómo vamos a medir, o sea, entender hacia dónde queremos ir, o sea, qué queremos medir, porque es la única manera para saber si logramos o no logramos ese objetivo, si logramos o no logramos llegar a ese camino. Entonces, esta es la frase que yo les comentaba, que no sabía muy bien de quién era, pero básicamente dice algo así como, si no sabes a dónde estás y no sabes dónde quieres ir, ¿cómo sabrás si ya llegaste? Básicamente, lo que queremos decir con esto es que para saber si nuestra estrategia de social media tuvo éxito o no tuvo éxito, es muy importante saber qué queremos medir y es muy importante entender qué es el éxito. Si no sabemos qué es el éxito, es importante encontrarlo. Y lo que yo le decía, voy a volver un poquitito atrás en la presentación, que el plan de medición que vamos a ver en el día de la fecha tiene estos 8 pasos que empiezan con los objetivos de social media y terminan con una parte que tiene que ver con periodicidad y con tiempos de entrega, que puede parecer secundaria, pero es muy importante. Y que obviamente dentro de este plan de medición o dentro de este proceso de medición, vamos a ver un tema que es clave, que es el tema de las herramientas. Y vamos a ver también tanto ejemplos como herramientas pagas como gratuitas. Volviendo un poquitito para adelante en la presentación, disculpen que les haga esta navegación, pero no quiero que perdamos el hilo conductor y que a los que no pudieron ver la pantalla lo estén viendo. Hay que, de alguna manera, para los que no pudieron ver, lo puedan entender, es que el paso 1 es tener en claro los objetivos de social media. O sea, vamos a empezar siempre en tener en claro nuestros objetivos, como yo les comentaba anteriormente. Y lo que vamos a hacer con este panel de control es esto que yo les quise mostrar antes, que no pudimos verlo. Es crear una tablita, es crear una especie de Excel, una especie de documento, donde vamos a poner todos nuestros objetivos. Lo que tenemos que hacer es abrir el Excel, abrir la tablita, lo que queramos, y empezar a listar los objetivos que nosotros tengamos para nuestra estrategia. Esto es lo que yo les comentaba anteriormente sin el apoyo visual. Nuestros objetivos pueden ser muchos, pueden ser objetivos de audiencia, pueden ser objetivos de atención al cliente, de tráfico al sitio web, de generar conversiones, leads, prospectos, no importa cuál sea el objetivo que hayamos planteado en el paso 1. Lo importante es que los listemos, los pongamos en esta tablita, porque este va a ser nuestro panel de control, como nuestra especie de scorecard en nuestra estrategia o proceso de medición. Y ahora sí pasamos al paso 2, el que yo empezaba a comunicar y en que empezaba a comentarles antes de hacer la introducción por la pantalla, que es muy importante que una vez que tengamos claro cuáles son los objetivos y que los tengamos listados en nuestra tablita, que tenemos que agregar a ese panel de control lo que son los KPIs y las métricas. Y con el tema de KPIs y las métricas, quiero hacer una salvedad muy importante, que es hacer una diferenciación entre KPIs y métricas, porque no son lo mismo. Y hay una frase muy famosa, que seguramente la habrán escuchado una vez, que dice algo así como que todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas son KPIs. Y yo quiero tachar esa frase, porque para mí esa frase confunde y confunde mucho. Quiero empezar a entender qué son KPIs desde cero, porque seguidores en Facebook o seguidores en Twitter no es un KPI, eso es una métrica. Un KPI básicamente es, obviamente, como su nombre en inglés lo dice, un indicador de desempeño o un indicador clave de desempeño, que lo que mide es más que nada algo que tiene que ver con los procesos, lo que mide es algo que tiene que ver más con
el negocio. O sea, lo que mide un KPI básicamente es el nivel de algo que estamos haciendo. O sea, un KPI nos tiene que dar, nos tiene que poder dar un diagnóstico de lo que está pasando. Nos tiene que informar sobre la situación del negocio. O sea, un KPI tiene que darnos una idea, un indicador de éxito, pero que tenga que ver con el negocio, con la empresa, con los cumplimientos de objetivos. Y seguidores en Facebook nunca va a poder ser un KPI. Esa es una métrica que puede estar relacionada o integrada a un KPI que nos puede ayudar a entender si estamos cumpliendo o no un KPI, pero básicamente el KPI tiene que ver más con cuestiones con el progreso, la evolución de un negocio o de un proceso de negocio. Tiene que ver con cuestiones más con rentabilidad, con niveles de satisfacción de un cliente, con la calidad de gestión de una empresa. Eso es un KPI. Cuestiones como satisfacción de mis clientes, cuestiones como rentabilidad, cuestiones como generación de ingresos, cuestiones como generación de conversiones o generación de base de datos. Esos son KPIs básicamente. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de que mi objetivo en social media es atención al cliente, les estoy poniendo un ejemplo acá, en mi panel de control yo puse que mi objetivo es atención al cliente, mi KPI no va a ser cantidad de gente que contesté en Twitter. No, no, no. Mi KPI va a ser satisfacción del cliente. O sea, yo voy a entender si estoy cumpliendo o no una buena atención al cliente, voy a entender si estoy o no impactando en el negocio del cliente, teniendo en cuenta la satisfacción que tengo del cliente. Y eso va a tener que ver, obviamente, o lo voy a poder comprobar con métricas. Entonces, si mi KPI es satisfacción del cliente, mi métrica va a ser cantidad de casos que me llegaron por Twitter, cantidad de casos que contesté satisfactoriamente, cantidad de casos que resolví, cantidad de clientes que logré que no dejaran de ser clientes, tasa de satisfacción, esas cuestiones. Son métricas que me van a ayudar a entender, me van a ayudar a descifrar que también estoy haciendo mi trabajo, básicamente. Pero no son KPIs, con lo que yo les comentaba. Cantidad de gente que le contestamos en Twitter jamás puede ser un KPI. El KPI va a ser satisfacción al cliente. Y entonces va a pasar muchas veces que no todos los objetivos tienen KPIs, porque tal vez mi objetivo es generar audiencia, y mi audiencia tiene que ver con el volumen de seguidores que yo tengo en el canal social. Entonces, directamente, las métricas para ese objetivo son los likes en Facebook, son los seguidores en Twitter. O sea, básicamente me salteo este paso, no tengo KPIs. Pero es importante entender qué objetivo puede tener un KPI y qué objetivo no. Pero no está bien, es incorrecto que nosotros pongamos las métricas, las pongamos acá, porque estos no son KPIs. Entonces, por eso quería hacer esa diferenciación. Inclusive, su panel de control puede ser sin KPIs. Ustedes esta parte la pueden sacar y directamente hablar de objetivos y hablar de métricas. Es algo que pueden hacer. O sea, el panel de control, este Excel, esta tablita, puede obviar y puede saltear la parte de KPIs. Pero lo importante es que no confundamos una cosa con otra. Una vez que nosotros entendemos cuáles son los objetivos, que sabemos cuáles son los KPIs y sabemos cuáles son las métricas, tenemos que empezar a asociar herramientas. Y esto es lo mismo, no podemos elegir las herramientas una vez que terminó la campaña, tenemos que hacer el reporte y decir, bueno, voy a contratar una herramienta para medir mi campaña. Porque pasa muchas veces que una sola herramienta no nos sirve, no tenemos presupuesto, no llegamos a hacer a tiempo la contratación o mil cuestiones de factores o en cuestiones diferentes. Entonces, es muy importante que nosotros, una vez que tengamos claro cuáles son los objetivos, cuáles son los KPIs y cuáles son las métricas, a cada métrica le asociemos una herramienta. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en nuestro panel de control es una nueva columna que le vamos a poner herramientas, donde vamos a hacer una correlación entre cuál es la métrica que tenemos que medir y cuál es la herramienta que vamos a utilizar. ¿Para qué es esto? Para saber que toda métrica que pongamos en el panel de control, o sea, toda métrica que esté acá, estemos 100% seguros que la podemos medir. Porque si no pasa que termina la campaña y digo, tengo que medir los comentarios en el blog. Ay, pero no tenemos ninguna herramienta que lo mida y lo tengo que medir a mano, porque no. Entonces, claro, estamos 2 días, nos la pasamos midiendo o contando uno por uno los comentarios en el blog. Yo les aseguro que esto pasa en las mejores agencias, pasa en las mejores empresas, que se empieza a medir cuando termina la campaña
y nos damos cuenta que hay un montón de métricas que necesitamos tener que no tenemos la menor idea de con qué herramientas se pueden medir o que no sabíamos que no se pueden medir. Entonces, es clave, es muy, muy importante que nosotros podamos saber, tener la seguridad de que vamos a poder medir todas las métricas con cada una de las herramientas. Y obviamente, ¿qué herramientas pueden usar? No vamos a poder verlas en profundidad en este webinar, pero yo les quise dejar en la presentación, dejar los links, un montón de herramientas que yo he probado, que me gustan, que ustedes pueden utilizar para medir. Por ejemplo, tienen Crowdbuster, que es muy buena para todo lo que es Twitter y Facebook. Tienen Sprout Social, que también a mí me gusta más como mide en Twitter, no tanto en Facebook. Tienen Tweetonomy para todo lo que es Twitter. Tienen 20 Tweets también para todo lo que es Twitter. Tienen Growfeeder, que es una herramienta que sirve tanto para Facebook como para Twitter y también mide muy bien toda la parte de influencia con Cloud. No se preocupen que si voy ligero con esta parte, recuerden que les vamos a enviar la presentación y que van a tener en cada uno de los slides los links a las herramientas para entrar, investigar, chacarear y investigarla. Y si alguno tiene urgencia por descubrir, probar o analizar alguna de estas herramientas, me puede mandar un tweet a Pablo Di Meglio a mi cuenta y yo lo ayudo a elegir cuál es la mejor herramienta para su negocio o para su empresa. Otra herramienta interesante que es más de monitoreo, pero que les va a servir también para lo que es analítica, es la de Topsy, ya que por ejemplo ustedes pueden tener la cantidad de menciones de una cuenta, la cantidad de menciones de un hashtag, etc. Es una herramienta muy, muy interesante y muy útil que pueden tener en cuenta. Hay una que me gusta mucho que es Who Tweeted Me, que ustedes, por ejemplo, pueden poner un link, pueden poner un sitio web y les va a dar la métrica de cuánta gente tuiteó o cuánta gente está hablando sobre ese sitio. Backtweets es una aplicación que hace algo parecido. Tenemos también 20 Tweets, se las acabo de mostrar, en TweetReach, que mide todo lo que es influencia, en cantidad de impresiones y cantidad de reach que logra una cuenta o un tweet en específico. Y también a mí me gustan mucho las analíticas que entrega Bitly, porque no solo es para poner más chiquitos los links, sino que también te da analíticas de cuánta gente le hizo clic, qué días, en qué horario, de qué países. Luego ya para Facebook tienen herramientas como Posacumen, que es una que me gusta mucho, en Social Bakers, Fanpage Karma, Agora Pulse, son todas herramientas para lo que es analítica de Facebook. Agora Pulse es una herramienta que me gusta mucho, se las recomiendo. Pueden entrar al sitio y tiene todo lo que es un trial gratuito, así que no dejen de usarla. A mí una aplicación que me gusta mucho también es simplemeasure.com, que es cara, obviamente es cara, pero ellos tienen toda una parte de reportes gratuitos y tienen reportes de Twitter, de Facebook, de Google Analytics, de Instagram, de Vine, de LinkedIn. Realmente está muy, muy buena. Ustedes pueden entrar acá a este link que yo les voy a dejar en la presentación, donde van a tener un montón de recursos gratuitos, reportes gratuitos que pueden hacer con esta herramienta. A lo que voy con esto es que las herramientas que yo les acabo de mostrar, algunas son gratuitas, algunas son pagas, algunas son caras, algunas son económicas. Obviamente es imposible que profundicemos en todas las herramientas en este webinar, pero que ustedes vean toda la cantidad de aplicaciones, todas las cantidades de opciones que tengan. Entonces, al momento de hacer el panel de control, que ustedes pongan todas las métricas, que vean qué herramientas les va a servir para cada métrica. Y no hace falta usar una sola. Si tienen presupuesto o tienen tiempo, pueden usar más de una herramienta o más de una aplicación en su estrategia o plan de medición. Y es importante también que ustedes hagan una diferenciación sobre qué herramientas son gratuitas y cuáles son pagas, porque es importante que ustedes hagan un presupuesto. Ese presupuesto, como les dije al principio de la presentación y al principio del webinar, tiene que hacerse el día cero. Entonces, antes de empezar la campaña, antes de empezar el proyecto, tienen que decirle al cliente, así vamos a medir, estas son las métricas que vamos a medir, lo vamos a hacer con estas herramientas y sale tanta plata. ¿Por qué es importante que digan cuánto va a salir? Porque si no, después no tienen presupuesto para herramientas y después ustedes no pueden medir. Entonces, si ustedes desde el día cero ya le dicen al cliente cuánto les va a salir, van a tener más chances de que haya plata para herramientas, básicamente. Y algo muy importante, una vez que tienen el panel de control, una vez que tienen estructurado, esto es elegir un responsable. Todo plan de medición o todo proceso de analítica en social media tiene que tener un responsable, alguien en el equipo, ya sea el Community Manager Senior, el Community Manager Junior, el Social Media Manager, el Analytics Leader, alguien que se ocupe,
alguien que sea responsable de hacer las métricas. Porque si no pasa muchas veces que estamos midiendo, pero, o sea, tenemos la herramienta implementada, pero no hay nadie que revise. Y lo importante de medir es también para optimizar, es para entrar todos los días, ver los números, ver las métricas, poder tomar decisiones. No se trata de hacer algo reporte el día 31, entregar el documento y listo, esto es lo que pasó. Se trata de entrar todos los días a ver qué está pasando, poder tomar decisiones. De eso se trata la analítica en social media. Vamos a ver más sobre este tema, sobre el puesto del líder de analítica a un equipo en próximos webinars, pero está bueno dejar la consigna clave o dejar la consigna clara de que el trabajo de analítica, el trabajo de medir, es importante que caiga, es importante que esté en alguien, una persona del equipo. Porque si no pasa que nosotros no sabemos qué estamos midiendo. O no sabemos quién lo está midiendo. Y una vez que nosotros tenemos nuestro panel de control bien completito, donde sabemos, tenemos claro cuáles son los objetivos, tenemos claro cuáles son las métricas y obviamente tenemos muy en cuenta cuáles son las herramientas con lo que vamos a medir, es momento en este proceso, en este plan de medición, armar la plantilla, armar el reporte básicamente, que obviamente que tiene que ver con el panel de control, pero es mucho más que el panel de control solamente. Yo acá lo que les estoy mostrando es el panel de control ya en una etapa más avanzada, donde esta es una versión resumida de lo que estábamos viendo anteriormente. Yo tengo mis objetivos, recuerden que acá puede estar la columna llamada KPIs, tengo mis métricas, ya tengo muy, muy en claro y tengo muy presente con qué herramientas voy a medir, y yo lo que empiezo a hacer es voy agregando una columna por por cada semana de medición. ¿Por qué semana a semana y por ahí no quincena a quincena o mes a mes? Porque es más fácil hacerlo cuando es semana a semana, es más controlado, hay mayor seguridad de que los números sean los correctos y además, para mí, un proceso de medición, un proceso analítico, es imposible hacerlo una vez por mes. O sea, hacer el reporte una vez por mes no te da información, no te dice nada. O sea, no te da ningún tipo de insight, no te da ningún tipo de hallazgo. Lo importante de medir, lo importante de hacer una analítica es hacerlo todas las semanas. Si no, realmente no lo hagan. Para hacer un reporte una vez por mes no sirve para nada. Disculpen que sea así tan crítico y tan negativo, pero no quiero dejar de compartirles mi visión. Por eso para mí es importante hacerlo todas las semanas. Todo lo que yo voy a hacer en mi panel de control, en mi dashboard, en mi scorecard, el nombre que quieran ponerle, es tener en cuenta cuáles son los objetivos, tener en claro cuáles son las métricas y empezar, semana 1. Entonces, bueno, termina la semana 1 y me fijo, ¿cuántos likes tuve en Facebook? 500. ¿Cuántos seguidores en Twitter? 150. Y así con cada una de las métricas. Entonces, termina la semana 1, llega la semana 2, termina la semana 2 y hacemos lo mismo. ¿Cuántos likes en Facebook? 700. ¿Cuántos seguidores tengo en Twitter? 456, etc. Entonces, lo que empiezo a hacer es el porcentaje de crecimiento. Para mí, esto es todo. El porcentaje de crecimiento es hacerlo todas las semanas, porque yo digo, uy, estoy creciendo, pero estoy creciendo despacio, porque el primer mes crecí a una tasa de crecimiento del 20% semanal y ahora estoy creciendo el 15%. O sea, significa que en el mes 1 hice algo bien, que en el mes 2 no lo estoy haciendo o no lo estoy repitiendo. Entonces, por eso es importante, y es una columna que a mí me encanta, es el porcentaje de crecimiento. Y muchas veces pasa que no hay crecimiento, es negativo, y está bueno hacerlo. Y lo que me gusta agregarle como columna a este panel de control, por eso se llama panel de control, es una especie de espacio con estas flechitas en colores. ¿Por qué? Porque si yo soy el cliente y tengo un panel de control con muchas métricas, no estas que estoy viendo acá que son, no sé, 10, 12, sino un panel de control con 150 métricas, imagínate ver la tasa de crecimiento de cada uno por uno. En cambio, yo con estas flechitas ya puedo ver fácilmente, como si fuese un scorecard, un dashboard, qué está funcionando bien y qué está mal. Y puedo poner colores azules, rojos, naranja, amarillo, según qué está mejor, qué está bien, qué funcionó de esta manera o la otra. Realmente, para mí este panel de control es todo. Yo lo que he hecho con muchos clientes, este panel de control lo pongo en un sitio web, o sea, creo un dominio, lo pongo en un sitio web con usuario y contraseña y se lo doy a un cliente para que entre todos los días. E inclusive, ¿saben cómo lo pueden hacer más fácil sin tener un sitio web ni nada? En un Google Docs. Se crean un Google Docs en Drive
ponen este panel de control, es un Excel, ponen este panel de control con las flechitas, con los números, la tasa de crecimiento, lo ponen como privado, le dan acceso a su cliente y ustedes le dicen al cliente, todos los lunes va a estar la semana actualizada con las métricas nuevas, con la tasa de crecimiento, con las flechitas, con todo. Entonces, el cliente todas las semanas entra todos los lunes, entra y puede ver cuáles son las métricas, cuáles son, cómo crecimos, qué no crecimos, dónde fallamos, qué hicimos bien. Realmente para mí este panel de control es todo. Es mucho más importante que el reporte, porque el reporte lo hacemos una vez por mes, es un documento que nadie lee porque es lo que pasa, pero el panel de control es el día a día. El panel de control es lo que está pasando, qué crecí, qué hice bien, qué hice mal, dónde bajó, porque yo veo esto y al instante, con las flechitas, con la tasa de crecimiento, ya sé qué mejorar, dónde toca hacer foco. Uy, esta semana estuvimos muy mal en visitas en el blog, hay que empezar a hacer más contenido. Y si yo dejo que pase todo el mes, es todo un mes que funcionó todo mal. En cambio, si yo lo hago todas las semanas, digo, bueno, ya en la semana 1 me doy cuenta que bajaron las visitas al sitio web, disculpen, al blog, y ya inmediatamente pongo una solución, pongo algo para resolver ese tema. Y algo muy importante de este panel de control es que ustedes tienen que definir los tiempos y la periodicidad. ¿Qué significa esto? Que ustedes le puedan decir al cliente, mira, todos los lunes a las 2 de la tarde, a las 14 horas, el panel de control con todas las métricas actualizadas te va a estar llegando, ¿no? Que va a incluir todas las métricas. Entonces, el cliente tiene la seguridad, tiene la certeza, tiene la tranquilidad que todos los lunes va a tener la información actualizada. Y ahí viene la parte más interesante, que una vez que yo tengo el panel de control toda la semana, empiezo a hacer los reportes mensuales o reportes ejecutivos o quincenales, el nombre que quieran ponerle, que ya sí son reportes en formato PPT, o sea, en documento, en un PowerPoint, que se entregan una vez por mes, que aparte de tener todas las métricas, tienen algo de análisis, algo cualitativo. Y yo lo que les construí, realmente yo nunca tuve de cliente a Dell, pero construí un reporte ficticio, que es el que están viendo en este momento. Realmente nunca trabajé con Dell, o sea, me inventé una marca para hacer este reporte, que es una plantilla que ustedes pueden utilizar, una especie de documento básico, que es de ustedes, yo se lo voy a mandar por mail para que ustedes lo usen, de cómo pueden hacer la plantilla de un reporte de social media, cómo pueden hacer los gráficos, en cómo hacer la parte de crecimiento, en cómo obviamente pueden presentar la información bien visual y cómo pueden empezar a mezclar lo que es no solo las métricas y los gráficos, sino con análisis cualitativo. Esto es muy importante que ustedes incluyan dentro de un reporte, un PowerPoint. Tienen que incluir diagnóstico, insights, análisis. Si ustedes no incluyen esto, no hagan un reporte. Para eso pongan solo el panel de control. Si ustedes no transforman las métricas, no transforman los números que son fríos, no los transforman en insights, en informe, en análisis al cliente escrito, es lo mismo que nada. Entonces, ustedes a través de los gráficos, de la tendencia de crecimiento, de lo que pasa mes a mes, tienen que transformar eso en un pequeño speech para mostrarle al cliente. O sea, todo lo que ustedes vean anteriormente en métricas, tienen que traducirlo a insights, a qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó. Y algo clave para agregar en todo reporte de social media son los próximos pasos. Porque los próximos pasos es, bueno, esto es lo que pasó, esto funcionó, esto no funcionó, pero esto es lo que vamos a hacer ahora. De ahora en más, lo que se viene, o sea, es esto. Vamos a mejorar el blog, vamos a publicar más contenido, vamos a mejorar los contenidos, porque ustedes tienen que generar tranquilidad en el cliente, ustedes tienen que generar que, como decimos en Argentina, que la tienen clara. El cliente tiene que sentir que puede confiar en vos. Entonces, vos al cliente no solo tenés que decirle, crecimos 10%, sino que crecimos 10% y vamos a mejorar estos contenidos, vamos a cambiar esto en el blog, esto en el sitio web. Es decirle, mira, ya tenemos todo bajo control. Eso es lo que genera un reporte. Eso es lo que genera un reporte con próximos pasos. Quédate tranquilo que todo está controlado. Generalmente cuando ustedes ponen métricas bien claras y ponen próximos pasos, el cliente se queda más tranquilo y el cliente confía más. Esto realmente se los aseguro. Y un poco para ir terminando, ya para dejar un poco de espacio para preguntas, y recuerden que le vamos a enviar la grabación, les quiero dar algunos consejos que tienen que ver con la medición, ¿no? Con el trabajo de analítica. Prueben mucho, hagan muchos testeos, o sea, lo bueno de tener todo medido es que te da tranquilidad para hacer pruebas. Si vos tenés un panel de control
¿no? Y vos sabés que en la semana 1 publicaste un contenido tal y en la semana 2 cambiaste el contenido, al ver si creció o bajó, podés saber si funcionó o no funcionó. Y por eso, justamente de eso se trata esto de testear, o sea, de probar y de medir. Porque cuando testeamos y cuando medimos, lo que hacemos es aprender. O sea, aprendemos que funciona bien, aprendemos que funciona mal, aprendemos cómo reacciona mi audiencia, cómo es mi audiencia. Es clave, es mi gran consejo en serio. Adapten mucho. Si ustedes cuando en ese aprendizaje se dan cuenta que hay cosas que funcionaron bien, disculpen, que funcionaron mal, no las vuelvan a hacer. Optimicen, adapten, cambien el contenido. Y también repitan, no hagan una vez las cosas, y si ya funcionó mal no lo hago nunca más. Porque obviamente por ahí no funcionó el horario, por ahí no fue el día adecuado. O sea, hagan las cosas muchas veces también para sacar conclusiones de todo tipo. Realmente son mis grandes consejos para todo proceso de analítica o todo proceso de medición. Yo sé que puede quedar con gusto a poco en este webinar, siempre los hacemos así de 40 a 45 minutos para que también haya espacio para preguntas. Yo les voy a hacer un adelanto. Se nos vienen 2 webinars. Vamos a hacer uno sobre, siguiendo con la idea, las temáticas del congreso de la semana pasada. Vamos a hacer un webinar sobre retorno de inversión en social media y todo lo que es relacionar ventas con social media. Y vamos a tener también un webinar con día y horario confirmado. Les vamos a mandar un mail sobre monitoreo en social media. Va a ser un webinar donde vamos a ver todo lo que es encontrar insights a través del monitoreo y vamos a estar justamente con nuestros amigos de Topsy, esta gran herramienta de monitoreo, presentando juntos este webinar. Así que cuando yo les mande el mail con las memorias, con la grabación de este webinar, voy a enviarles también lo que es la fecha, la confirmación del día y de la hora de nuestro próximo webinar. Seguramente estamos viendo de hacerlo también un jueves y estamos viendo si lo hacemos a las 4 de la tarde o a las 7. Obviamente vamos a escuchar un poco también el feedback de ustedes y si alguno si quieren votar o proponer algún horario en particular, nos pueden enviar por Twitter también para tenerlo en cuenta. Entonces la idea ahora es dejar un poco de espacios para preguntas. Tenemos a Heidi Cepeda que nos pregunta cuáles son las mejores